titulada La caída de Lucifer, la rebelión del mundo preadámico. Esta es la segunda conferencia, la caída de Lucifer y la rebelión del mundo preadámico. Hemos visto hasta este momento de qué forma existe un periodo de tiempo, un intervalo entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis capítulo 1, donde en el versículo 1 dice la Biblia: Dios creó los cielos y la tierra, y esta tierra, la palabra eretz en el hebreo, ¿verdad?, es tierra seca, y en el versículo 2 aparece la tierra de una forma caótica, desordenada, despoblada, además cubierta, como quien dice, enterrada en el agua, y donde también existía ya un lugar que se llama el abismo, o sea, el centro de la tierra, que es habitación de demonios. El Nuevo Testamento nos dice que el abismo es la habitación de los demonios, el infierno es la habitación de los espíritus humanos que van a morir y que ahí van a quedar en el infierno para después ser trasladados al lago de fuego. Y también dice la Biblia que estaba cubierta de tinieblas. Entonces, juntando otros pasajes, como lo estamos haciendo, de Isaías 14, Ezequiel 28, Ezequiel 31, etcétera, etcétera, hemos podido comenzar a armar un rompecabezas para poder descubrir que antes de que Adán y Eva fueran puestos en este planeta, ya existía la vida en este planeta. ¿Quiénes eran estos habitantes del mundo preadámico o antes de Adán? Que esta tierra tuvo que ser juzgada por Dios, sepultada por el agua, y que además estos habitantes que estaban en este planeta, la Biblia les conoce como demonios. Aparentemente todos estos demonios eran los habitantes de este planeta. Satanás, lo vamos a continuar viendo en esta segunda conferencia, era el rey de este planeta. Dios puso a Satanás en este planeta. Satanás quiso desde este planeta tratar de alcanzar el cielo y ser semejante a Dios, y su trono que lo tenía aquí en la tierra, lo cual nos habla de autoridad y de gobierno, quiso Satanás subirlo al nivel o a la altura de Dios. Entonces, él quiso desde este mundo tratar de alcanzar el cielo, fue arrojado del cielo a la tierra, no tuvo éxito desde luego, pero arrastró juntamente con él a la tercera parte de los ángeles, los cuales actualmente, ¿verdad?, están vivos totalmente y se les conoce en Efesios 6 como los principados de Satanás. Ahora, es muy importante que no confundamos a los demonios con los ángeles. Los ángeles caídos son los principados, los demonios son los soldados rasos. Los ángeles no pueden meterse a un ser humano, los ángeles caídos. Los demonios sí pueden meterse a un ser humano. Los ángeles tienen el control de las naciones como príncipes de México, el príncipe de Estados Unidos, el principado de Europa, el principado de España. Satanás tiene una organización perfectamente bien administrada por él, y como lo vamos a ver, fue la criatura más bella, más hermosa, más inteligente, más sabia, más astuta de todos los millones de ángeles, serafines y querubines que Dios creó. En Ezequiel capítulo 28 es interesante que se introduce esta descripción de la caída de Satanás en el versículo 2, dirigiéndose al príncipe de Tiro. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice Jehová el Señor: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia acumulaste riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Es lógico que nosotros entendamos inmediatamente que nunca hubo un rey de Tiro o un príncipe de Tiro que haya sido más sabio que Daniel, que haya sido más inteligente y que se haya hecho Dios. Entonces, si continuamos leyendo, como lo vamos a ver, está Dios hablándole a un ser visible, el príncipe de Tiro, pero Dios está dirigiendo a una criatura invisible que está dentro del espíritu del rey de Tiro, el cual es Lucifer. Y esta ley que se llama en la teología de doble referencia sucede continuamente en la Biblia. Por ejemplo, yo les explicaba que cuando Cristo se volteó con Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás,
cuando Pedro le dijo, tal cosa no te suceda, o sea, Señor, no tienes por qué ir a la cruz, Cristo se voltea y no le dice, aléjate de mí, Pedro, le dice, aléjate de mí, Satanás. Cristo no le estaba hablando a Pedro, le estaba hablando a ese espíritu que había entrado al cuerpo de Pedro y que estaba usando sus cuerdas vocales, estaba usando su cerebro para que salieran esas palabras y poder ser Pedro un instrumento solamente de esta criatura invisible que la Biblia le llama originalmente Lucifer. Muy bien, vamos a ver en el versículo 13 en adelante de Ezequiel 28, que la Biblia nos revela que Lucifer, antes del Edén de Adán y Eva, antes del paraíso de Adán y Eva, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y esto es interesantísimo porque cuando Adán y Eva fueron colocados en el jardín del Edén, de acuerdo al capítulo 2 del Génesis, ya estaba ahí la serpiente antigua, que desde luego no era una serpiente, era la palabra Nahash en el hebreo, que se tradujo serpiente, significa ser resplandeciente o brillante. Y la Biblia dice en 2 Corintios 11 que Satanás se disfraza como ángel de luz. Vamos a ver a continuación, en esta segunda conferencia, que Satanás fue creado como el más brillante, el más resplandeciente. Entonces, cuando a Eva se enfrentó al diablo ahí en el huerto del Edén, Eva se enfrentó no a una serpiente literal que se arrastra o a una víbora, sino se enfrentó a una criatura que nunca había visto ella, resplandeciente, hermosísima, guapísimo, bellísimo, muy bonito, inteligentísimo, con una sabiduría increíble, y que fue el que la empujó o la sedujo para que ella participara del pecado, a través del cual envenenó, o el virus del pecado entró a este planeta y nos contagió a toda la raza humana. Dice en Romanos 5:12, así como el pecado entró, o el virus del pecado entró a este mundo, así el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. La muerte, pues, de acuerdo a la Biblia, tú tienes que morir y yo tengo que morir porque nacimos contagiados. Nacimos con un virus que la Biblia le llama pecado. Los hombres le han bautizado, por ejemplo, Shakespeare, el defecto trágico. Carlos Marx atribuyó la maldad del hombre a la lucha de clases. Sigmund Freud, el psicólogo vienés, al medio ambiente. Y así cada persona, cada escritor, cada filósofo, le han tratado de ponerle un nombre al problema, al dilema humano de la maldad. Y esta maldad, solamente la Biblia nos muestra que es algo con lo cual nacimos. En pecado nacimos, dice el Salmo 51, en pecado fuimos concebidos. Esta es la razón por la cual cuando José y María iban a juntarse, antes de que se casaran, estaban desposados, antes de que José pudiera tener relaciones con María, el Espíritu Santo se le aparece a María y le dice a María, la Virgen, el santo ser que va a ser engendrado en tu vientre no va a llevar un esperma humano. José no puede poner su esperma en ti para que nazca el Hijo de Dios. Por cuanto el hombre, o sea, el varón, es el portador del virus del pecado. El varón es el portador, la mujer es la receptora. Nosotros traemos el esperma y en el esperma viene el pecado porque se transmite genéticamente. Entonces el hombre es el que le transmite a la mujer, y cuando se junta el esperma con el óvulo de la mujer para formar un cigote, como dicen los genetistas o los médicos, en ese momento, en el Salmo 139, dice la Biblia, mi embrión vieron tus ojos. Es en el estado embrionario, de acuerdo a la Biblia, cuando la vida comienza. No es como dicen los legisladores a las 13 semanas. ¿Quién de los seres humanos puede decir cuándo comienza la vida? ¿Verdad? Ninguno de nosotros, más que el que nos creó, Dios. Y de acuerdo a la Biblia, en el momento de la fertilización, ahí el hombre recibe el alma y el espíritu. Entonces, era importante que José, siendo el varón, el portador del virus, no le diera ese virus a María. María iba a recibir el esperma de Dios. El Espíritu Santo puso el esperma divino para que el Hijo de Dios naciera virginalmente.
Esto parece una incongruencia, como una virgen puede tener un hijo, ¿no? Es que precisamente por eso se le llama el nacimiento virginal, porque el esperma no lo puso José, lo puso el Espíritu Santo. Entonces Cristo nace sin el virus. Cristo nace no contagiado. El Hijo de Dios no podía entrar a la raza humana contagiado por ese virus, por ese pecado, porque entonces no hubiera podido morir por nosotros en una cruz. El que moría en la cruz tenía que ser hombre, porque traía, ¿verdad?, la condición genética de María, pero no podía ser un ser humano como tú y como yo, porque entonces hubiera tenido que pagar por sus pecados y después por los nuestros. Por eso Cristo era 100% humano y 100% divino. Era el hombre Dios. Esto lo comprendemos hasta que la genética en 1860 fue descubierta por Gregorio Mendel, cuando se descubrió por primera vez la transmisión o la herencia, la ley de la herencia que existe en todos nuestros genes. Muy bien, dice el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y esto nos está hablando de un Edén y de un huerto antes de Adán. Porque Adán no estaba vestido de piedras preciosas, ni su vestidura era cornalina, topacio, jaspe, crisólito, esmeralda, ni tampoco para Adán los primores de los tamboriles y las flautas estuvieron preparados. Y el versículo 14, el Espíritu Santo nos revela que está hablándonos de un querubín. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Lucifer, como vimos en Isaías 14, que significa en el hebreo Eilel, el brillante, el portador de la luz o la estrella de la mañana, era un querubín. Dentro de los seres que Dios ha creado hay tres tipos de ángeles. Están en primer lugar los serafines, que son los que están arriba, dice en Isaías 6, arriba del trono de Dios, y continuamente dice en Apocalipsis también que están diciendo: santo, santo, santo eres el Señor, toda tu gloria llena la tierra. Estos querubines tienen 6 alas, con 2 vuelan, con 2 tapan los ojos y con 2 tapan sus pies. Es tan grande la santidad de Dios que estas criaturas llamadas los serafines, la palabra seraf significa los que arden, o es tan grande la pasión por el amor de Dios de estas criaturas, santo, santo, que solamente es lo que hablan y lo que sale y lo que publican acerca de la divinidad de Dios, de la maravilla de Dios. Estos ojos se tapan, es tan grande la santidad de Dios que no se atreven ni siquiera a mirar a Dios. Y para acercarse a Dios tienen que cubrir sus pies y con 2 transportarse para poder llevar el mensaje. En segundo lugar tenemos a los querubines. Los querubines aparecen en la Biblia a veces con 6 alas, a veces con 4 alas, y a veces tienen formas humanas, los querubines. Y esto los encontramos en Ezequiel capítulo 1, capítulo 10 de Ezequiel, capítulo 4 del libro del Apocalipsis. Y Satanás o Lucifer, vamos a tratar de hablar de Lucifer porque era su nombre antes de convertirse en diablo, ya que él se hizo diablo. Dios no lo hizo diablo, él se hizo diablo, como lo vamos a ver. Lucifer era un querubín, era un ángel o pertenecía a la clase de los ángeles, pero se convierte de querubín en un ángel caído. Vemos aquí en primer lugar en Isaías 28:14. ¿Qué se le llama a Lucifer antes de que él se rebelara contra Dios, antes de que este mundo fuera creado, antes de que los seres humanos existieran? Se le llama querubín grande protector. Esta palabra protector es en el hebreo sakak, con doble K, sakak, que significa el que protege, el que cuida, el que defiende o el que pone un cerco alrededor. Vamos a ver en Éxodo 37 esta misma palabra y nos va a dar muchísima luz acerca de qué es lo que hacía Satanás antes de caer, cuál era su objetivo en el cielo, qué hacía en el cielo, a qué se dedicaba, qué misión le asignó Dios. Dice Éxodo 37, versículo 9. Éxodo 37:9. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo sakak. La misma palabra que se usa para Lucifer, querubín protector. Cubriendo, protegiendo con sus alas el propiciatorio. Y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Cuando Dios le dio a Moisés los planos para construir,
todo lo que los muebles interiores del propiciatorio, le dijo que labrara, no separado del propiciatorio, sino de la misma pieza del propiciatorio, a 2 querubines. Y estaba aquí el propiciatorio, que era donde el sacerdote entraba en el mes de Tishri, en el día de Yom Kippur, del día de la expiación, a ofrecer la sangre para la redención de los pecados de Israel, y la rociaban en el propiciatorio, y debajo del propiciatorio estaba el arca, y el arca tenía las tablas de la ley, tenía la vara de Aarón, y tenía un pedazo de maná, que representaban la ley de Dios, el camino de Dios y el alimento de Dios. Y arriba del propiciatorio, los 2 querubines que estaban mirando hacia el propiciatorio. ¿Y qué era lo que los querubines hacían? Cubrían, estaban protegiendo, estaban cuidando, ¿qué cosa? La santidad de Dios. Veamos otro pasaje en Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes 8, versículo 7. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así Sacac, otra vez la misma palabra hebrea, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Primera de Crónicas, ahí después de Reyes, llegamos a Primera de Crónicas capítulo 28, versículo 18. Además, oro puro en peso para el altar del incienso, y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendían, otra vez, Sacac, cubrían, protegían el arca del pacto de Jehová. Vemos pues a los querubines siendo descritos por el Espíritu Santo como cubriendo, como protegiendo con sus alas el lugar de la cruz. El propiciatorio simbolizaba la cruz, donde la sangre era derramada, donde el sacrificio máximo, el único y eterno sacrificio que nos hizo perfectos para siempre, lo hizo el Hijo de Dios. Ahora, es interesante en los salmos. Vamos al Salmo número 5 y encontramos en el Salmo número 5, en el versículo 11, que la Biblia vuelve a usar otra vez la misma palabra, Sacac. Alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los Sacac, tú los proteges, tú los cuidas. Se tradujo en la versión del 60, tú los defiendes. Vemos nosotros pues que se usa de Dios defendiendo a los que confían en Él. Y en el Salmo 91, tan bonito y tan precioso que todos se lo saben de memoria, en el versículo 4, Salmo 91, 4, dice la Biblia, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Esta palabra cubrirá es otra vez la palabra hebrea Sacac. Así pues, esta palabra se usa para cubrir, proteger, bajo sus alas. Entonces, ¿qué es lo que hacía Lucifer? Querubín protector, querubín Sacac. Satanás, Lucifer en el cielo cubría el santuario donde Dios estaba, lo defendía, lo protegía y estaba encargado, podríamos decir, de la guardia y la seguridad de la santidad de Dios. Y aquí cabe una pregunta lógica y muy congruente. ¿De quién lo estaba cuidando? El pecado todavía no había entrado, ¿no es verdad? ¿De quién estaba, a quién se trataba de defender? ¿De quién estaba protegiendo la santidad o el lugar santo donde Dios habitaba? Y esto es maravilloso porque la libertad que Dios le dio a las criaturas hacía posible que hubiera o que brotara una rebelión en cualquier momento. Dios, al haber creado a todas las criaturas que hizo y a todos los ángeles y a todos los querubines, nunca Dios ha creado a ninguna criatura robótica. De acuerdo a la Biblia, tanto los querubines, los ángeles, todo lo que existe, desde luego los seres humanos, fuimos creados por Dios con la capacidad y el potencial de rebelarnos o de aceptar su gobierno. Por ejemplo, Adán fue creado maduro, casi perfecto, con un desarrollo de su potencial, de su inteligencia casi del 100%.
Imagínense la sabiduría que tenía Adán, la inteligencia que tenía Adán, sin embargo no era un robot. Dios no creó a una criatura para darle cuerda que le dijera a Abraham, ámame, 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 sino creó criaturas angelicales y humanas dentro de nosotros con la capacidad de aceptar su gobierno o rechazar su gobierno. De otra manera hubiera creado Dios títeres o hubiera creado Dios robots, vuelvo a repetir. Agustín de Hipona, uno de los grandes teólogos de los siglos primeros del cristianismo, fue lo que dijo. Dios tuvo tres opciones al crear el universo. En primer lugar, Dios no pudo haber creado nada. O sea, hubiera dicho Dios, Hijo, Espíritu Santo y yo nos quedamos aquí para toda la eternidad. Nosotros tres solos no necesitamos a nadie, porque en primer lugar no necesitan a nadie para existir, pero le plació a Dios que en lugar de no crear nada, crear algo. Dice Efesios 1, según el propósito de su voluntad. En segundo lugar, Dios pudo haber creado un universo donde nunca sus criaturas se hubieran revelado. ¿No es verdad? Él lo pudo haber hecho. Donde no hubiera pecado, no hubiera diablo, no hubiera sufrimiento, lo pudo haber hecho. Y en tercer lugar, a Él se le antojó, de acuerdo a su sabiduría, crear un universo. No alguien que no existiera nunca, no un universo que nunca pecaran, sino crear un universo con criaturas que escogieran libremente poder adorarlo, someterse a su gobierno y servirlo por toda la eternidad. Entonces, si Dios hubiera creado la segunda opción, en primer lugar, la nada, pues hubiera sido mejor, dice mucha gente. Yo me acuerdo de un ateo en un debate que tuve con él en el radio, me dice, yo como ateo no hubiera creado nada. Le dije, bueno, pero usted no es Dios. Y en segundo lugar, usted no puede comparar la nada con lo algo. Usted no puede decir que la nada hubiera sido mejor que algo. ¿Por qué? Porque para eso usted no hubiera existido. Y si no hubiera existido, no puede saber que la existencia es mejor que la no existencia. O sea, usted está cayendo en un error filosófico. En segundo lugar, si creamos un universo donde ninguno peque, hubieran sido puros robots. Hubiera sido muy fácil que Dios no creara a nadie que jamás tuviera el potencial de revelarse. Y Dios, que es mucho más sabio que nosotros, escogió la tercera opción. Entonces, cuando Satanás fue puesto, o Lucifer, para ser el protector, el jefe de la guardia personal, se podría decir, de los guaruras de Dios, él fue creado precisamente para eso. Porque Dios sabía que en toda la creación que él había hecho, todos tenían el potencial de en cualquier momento brotar una rebelión. Y qué más ni qué menos que precisamente de su mismo jefe, de la criatura que fue creada mucho más cercana a Dios, la más bella, la más hermosa, la más inteligente, esa fue la que le quiso dar la puñalada por la espalda. Y lo mismo pasó con Jesucristo, con Judas. Su amigo más cercano, que hasta en la última cena le dijo, como amigo, ¿verdad? El que moje su pan en mi sopa es el que me va a entregar. Viene Judas en el huerto de Getsemaní y le da la puñalada con un beso. La persona más cercana con Cristo, Judas desayunó con Cristo, comió con Cristo, cenó con Cristo, viajó con Cristo, convivió con Cristo. Después de 3 años y medio, Judas traiciona a su maestro. Vemos nosotros pues entonces en el capítulo 28, versículo 14, que Lucifer no solamente fue creado hermosísimo, dice el versículo 12, que era el sello de la perfección. Y esta palabra perfección, tanith en el hebreo, significa de la consumación de la obra. Era el sello, era la obra de arte, lo más bello, lo más exquisito, lo más hermoso, lo más precioso, el más guapo, el más inteligente, el más sabio de todos los millones de ángeles y de los millones de serafines y querubines que posiblemente existan, era Lucifer. El sello de la creación, lleno de sabiduría, dice el versículo 12, y acabado de hermosura. Este querubín, dice el versículo 14, fue colocado en el santo monte de Dios. Allí estaba, en medio de las piedras de fuego, se paseaba. Estos pasajes que nos mencionan de que Lucifer era responsable de cubrir, de proteger y defender el Edén, el monte de Dios. Este monte nos provee aún de más evidencia de que el gobierno de Lucifer se encontraba en este planeta, porque siempre que se usa la frase monte de Dios, en el hebreo es Ar Elohim, siempre se refiere a una montaña literal. Era el monte Horeb, era el monte donde Abraham sacrificó a
su hijo, o donde lo iba a sacrificar. Ahí se reunió Éxodo 18 en el monte de Dios, Moisés y Josué, para acercarse a Dios. Ahí fue también donde Moisés acampó para encontrarse con Dios. Se le llama el monte de Dios. No existe un tiempo, amados santos, que la Biblia nos diga cuándo fue esta rebelión. Pero sí se nos revelan varias claves que nos indican que la caída de Lucifer fue antes de la creación de Adán y de Eva y de este mundo actual. Regresamos a Isaías 14 y veamos otras enseñanzas con esta rebelión pre-adámica de Lucifer y la tercera parte de los ángeles. En Isaías 14:10 dice la Biblia que Lucifer debilitaba y llegó a ser como nosotros. Y dice el versículo 12, como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Observen el tiempo pasado del verbo. Esto es muy importante cuando usamos la hermenéutica o la ley de la interpretación de las Sagradas Escrituras, principalmente de la Torá. Entonces, Satanás ya tenía naciones bajo su gobierno. Este mundo estuvo poblado, había naciones aquí en este mundo. Dice en el versículo 13 que en su corazón dijo, subiré al cielo. O sea, él no podía estar en el cielo. Fue asignado a este planeta como su trono. Aquí tenía su trono. Quiso de aquí de la tierra subir. Y dice, subiré junto a las estrellas. Las estrellas ya existían. Las estrellas ya existían antes de la recreación de los 6 días de Génesis capítulo 1. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. La Biblia dice que hay 2 creaciones. El mundo invisible o espiritual, el mundo visible o el mundo físico. Antes de que existiera el cosmos, el mundo visible, el mundo físico, ya existía el mundo invisible espiritual. Dice Hebreos 11:2 y 3 que las cosas que Dios creó por la fe entendemos. Que las cosas visibles que vemos, esta cosa que todos vemos, ¿verdad? Todo lo que pienso, todo lo que me rodea, salió del mundo invisible. Por lo que las cosas invisibles que no se ven son más reales que las que vemos. Y nosotros, desgraciadamente, como estamos guiados y dirigidos por los 5 sentidos, ojos, oídos, olfato, gusto y tacto, dicen muchos ateos, yo no creo lo que no veo, lo que no huelo, lo que no oigo o lo que no percibo con mis 5 sentidos. Esto se llama empirismo en la filosofía. Una persona empírica es una persona que dice, yo no creo lo que no veo, lo que no huelo, lo que no siento, lo que no toco. Estas personas no creen que haya otra dimensión invisible, espiritual, porque no la pueden percibir, porque el hombre natural, dice 1 Corintios 2, 14 en adelante, no entiende las cosas que no se ven, ni tampoco las espirituales, porque para él son locura. Porque las cosas espirituales y las cosas invisibles, ¿cómo vas a meterte a ellas? ¿Qué maestro, qué gurú, qué Sócrates, qué Demóstenes, qué Freud, qué Nietzsche, qué Marx? ¿Quién te puede revelar lo que no se ve más que Dios? Somos hombres. Y cuando los hombres han querido meterse a ese mundo espiritual, invisible, oculto, ¿verdad? Que no podemos entrar por los 5 sentidos, ¿qué hacen? Pues van y buscan a Walter Mercado. Buscan al brujo del Teposteco. Van con la señora, con el medium, para que los ponga en contacto con el mundo invisible, con los espíritus que andan pululando de Juan Diego o de San Crisóstomo. Y quieren hacer contacto con el espíritu de Moctezuma, etcétera, etcétera. Y el contacto no lo hacen con ningún espíritu humano. Porque de acuerdo a la Biblia, después de la muerte, no hay ningún espíritu humano pululando, viajando, almas en pena, como le llaman en Guanajuato, o fantasmas. Lo que hay son espíritus de demonios. De los habitantes que poblaron esta tierra antes, que con el juicio de Dios perdieron sus cuerpos. Y uno de los juicios cayó sobre ellos para que vivieran sin cuerpos. Y Dios crea la raza humana y ahora ellos descansan metiéndose a nosotros, metiéndose en los puercos, metiéndose en los perros, metiéndose en un tigre, en un león, en una jirafa. Solamente en cuerpos vivos, calientes, de sangre caliente, pueden los demonios descansar. Lo cual nos habla, ¿verdad?, que esos cuerpos los perdieron y ahora se quedaron sin cuerpos, y es una de las maldiciones que Dios dictó sobre este grupo de seres espirituales, inteligentes también, que la Biblia llama demonios. Muy bien, el contexto de este pasaje que acabamos de leer en Isaías, de la caída y rebelión de Lucifer,
vemos que no es la influencia de Lucifer en nuestro mundo moderno. Porque en el mundo antiguo, él se dedicaba a debilitar a las naciones. Pero cuando se habla de, ya no de Lucifer, sino de el diablo, o Satanás, que significa el adversario o el calumniador. Diablo significa el que calumnia. Satanás significa en el griego, o Satán significa el adversario. Entonces, ahora la labor de Satanás, ¿cuál es? Vamos rápidamente al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Antes, en el mundo preadámico, debilitaba a las naciones. Ahora tiene otra misión, mucho más sutil, más astuta y más inteligente que el antiguo mundo donde él era el rey. Dice en Apocalipsis 12, versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo, que significa el que calumnia, y Satán o Satanás, que significa el adversario. Escuchen lo que dice, el cual engaña al mundo entero. ¿Cuál es su principal propósito? Engañarnos. Como les dije en la primera conferencia, no solamente te engaña poniéndote pornografía y haciéndote creer que si no eres feliz con tu esposa, vas a ser feliz con otra mujer con otro cuerpo, o otro hombre con otro cuerpo. No solamente te engaña haciéndote creer que en el alcohol te vas a poner pachecón, 2-3 horas, viva Zapata, juga, te baja la cruda, es mucho peor, te engañó durante 2 horas porque no puedes estar evadido de la realidad y borracho las 24 horas del día. Te engaña con las drogas haciéndote creer que te puede dar un pasesototote, y que te pones hasta arriba con tu mota, con tu coca, con tu éxtasis, con tu lo que sea, marihuana, y te das cuenta que tienes que aterrizar. Los engaña, pero no solamente nos engaña con el alcohol, con la pornografía, con el sexo, sino que también nos engaña con la comida. Y dijimos en la primera conferencia que te presenta también ese pie rico de queso, además con mermelada alrededor de fresa, arriba una cereza y crema, irresistible, ¿verdad? Sobre todo cuando te lo ponen ahí enfrente de ti en la mesa, después de que te acabaste medio plato de chilaquiles o un plato entero de espagueti. Qué rica sabe una coca con papitas, deliciosa. Pero eso que sabe rico es el engaño para destruir nuestra salud. Y ahora el diablo ha engañado al mundo entero a través de los alimentos. Y está tratando de destruirnos con tantos productos que hace 25 años no existían. Ahorita ya hay niños con diabéticos de 12, 13 años de edad, hasta de 8 años de edad. Es increíble la cantidad de comida chatarra con la que la gente actualmente se está alimentando, porque hay un plan diabólico perfectamente bien orquestado para debilitarnos físicamente y que no alcancemos nuestra misión y abortar el plan de Dios. Y te va a hacer creer, ¿verdad?, que comiendo, pues si es que ese país es rico, ¿verdad?, y la coca es rica, es que el pecado es sabroso. Si el pecado no fuera sabroso, nadie caería en la tentación. Si tú avientas un anzuelo al mar y le pones al anzuelo una cosa así que brille y que se vea atractiva, el pez ahí va detrás, no del anzuelo, sino va detrás de la carnada. Y el tonto, ¿verdad?, muerde porque cree que es atractivo, que está bonito, que le va a saber bien. Y cuando muerde el pez, ahí se queda atrapado. Si él pudiera discernir que es solamente un anzuelo, nunca saldría a la otra dimensión y moriría. Así Dios nos pone, ¿verdad?, chavas guapas, alcohol, el dinero es toda la felicidad, y nos engaña a los políticos haciéndoles creer que alguien va a salir con una economía que y a los pobres van a dejar de ser pobres, y ese es el problema del ser humano, y siguen los políticos creyendo que el problema es la educación y la pobreza, y que si se reparten los bienes como era el sueño utópico de Carlos Marx, el mundo saldrá, y aunque repartiéramos todo el dinero y no hubiera pobres, nos daríamos cuenta que muchas veces ese dinero de esos pobres con el que salieron de sus jacales se convierten en personas alcohólicas, se convierten en personas como Salomón, que tuvo todas las mujeres y todo el vino y se autodestruyó de todos los bienes que poseía. La pobreza no es el problema del mundo, la educación no es el problema del mundo, la Biblia le llama pecado. Si todos fuéramos ricos, si todos fuéramos de la clase media, ¿dónde estarían los albañiles, los plomeros, los carpinteros, los choferes, los boleros y la gente que necesitamos y que de ninguna manera por tener ese oficio son inferiores a nosotros? Tanto un doctor como un bolero, como un campesino, ¿verdad?, son exactamente almas necesitadas de Dios. Entonces, ante los ojos de Dios no hay distinción de personas, ni de raza, ni de personalidad, ni tampoco estrato social.
Entonces es importante que entendamos esto, el diablo engaña. Dice el versículo 20 de Apocalipsis, capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 3. Es importante que los cristianos entendamos esto. Es la misión del engañarte. Dice Apocalipsis 20, versículo 3, y lo arrojó al abismo. Aquí está hablando cuando Satanás en el milenio sea atado. Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase. Aquí se aclara, para que no engañase más a las naciones hasta que sean cumplidos 1000 años. Y en el versículo 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Esto será después de los 1000 años. Y el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 3 veces se menciona, 4 veces con el capítulo 12, que el diablo engaña al mundo. Te hace creer que el dinero es importante, que el placer es importante, que las cosas materiales son importantes, que la comida es importante. Y viene del cielo un hombre llamado Jesús. Y camina durante 3 años y nos dice, no se afanen por su vida. ¿Qué han de comer? ¿Qué han de beber? ¿Dónde han de vivir? Búsquenme a mí. Busquen el reino de mi Padre invisible, lo que no se ve. Y yo te voy a meter a ese reino y lo vas a conocer si yo entro a tu vida, porque te voy a dar vida espiritual. Y te voy a mostrar que es más importante vivir espiritualmente en tu vida física, en las cosas que no se ven, para que no te preocupes de las cosas que se ven. Las cosas que se ven, mi Padre te las dará por añadidura. Por nada estén afanosos, dice Filipenses capítulo 4, 5 y 6. Sino sean conocidas tus peticiones con toda oración y ruego. ¿Algo te falta? Híncate. ¿Tienes un problema? Híncate. Búscame, dice el Señor. Descubre a través de la oración poder penetrar el mundo que no ves, para que en el mundo que no ves se muevan las cosas, y las cosas se mueven en el mundo que no ves, solamente en este mundo a través de la oración. Nunca nada vamos a alcanzar en esta vida si no es a través de la oración. Y mientras más oras, más pones en movimiento el mundo invisible espiritual que no puedes ver. Porque la oración es exactamente como un buzo. Un buzo se mete a una dimensión que es el mar, que no es, nosotros no tenemos aletas ni tenemos agallas. No fuimos creados como los peces para subsistir dentro del agua. Entonces, cuando bajamos nosotros a un lugar, a una dimensión que no es la nuestra, necesito conectarme con mi mundo, con oxígeno. Y los buzos tienen una manguera, ¿verdad?, con el mundo exterior, que mientras el oxígeno llegue de mi mundo, puedo vivir en el mundo debajo del agua. Si nosotros estamos, dice la Biblia, en un mundo que no es de nosotros, que es este planeta, necesitamos para sobrevivir estar conectados a nuestra verdadera vida, porque no somos del mundo, dijo Cristo en Juan 17, pertenecemos al reino de Dios, ya tenemos la eternidad. Entonces andamos aquí en un mundo que está controlado por Satanás. Un mundo donde gobernantes, filósofos, maestros, educadores, pobres, ricos, reyes, campesinos están engañados. Y nosotros ha venido Cristo a quitarnos las vendas y a mostrarnos la realidad. Y para mantenernos caminando en este mundo y sobrevivir y no desmayar, no dejes de respirar. No dejes de estar conectado y hacer contacto con el mundo espiritual, porque no somos capaces en nuestras fuerzas de resistir tantas presiones. Tanta guerrilla, tanta metralla, tantos balazos, tantas cosas, tantas decepciones, tantas traiciones, tantas desilusiones. Ay, hermano, ya no puedo, ore por mi hermano. Ay, ¿verdad? Ore. Ay, sáqueme este espíritu de depresión. Póngase a orar y sácalo usted. ¿Por qué está usted así? Porque ya se desconectó. Me estoy ahogando aquí debajo del mar. Pues agarra la cosa del buzo, ¿verdad? Y póntele y respira. Te estás ahogando porque no estás respirando. Te estás ahogando y no puedes aquí. Híncate y conéctate al mundo espiritual, porque no puedes en tus fuerzas. No fuimos creados para poder aguantar. Dios nos dio un espíritu de poder para resistir hasta que Él regrese. Vemos nosotros también aquí en el versículo de Ezequiel 28, versículo 15 en adelante, que se dice de Lucifer que era perfecto en todos sus caminos. Ya lo vimos desde el día que fue creado hasta que se halló en él injusticia. Esta palabra maldad, eguel en el hebreo, es la palabra injusticia. El versículo 16 y 17 nos dan muchísima luz acerca de lo que le pasó. Con palabras tal vez muy difíciles de entender, pero vamos a tratar de penetrar en este
en este pasaje con la ayuda del Espíritu Santo. A causa de la multitud de tus contrataciones. Fíjate, ¿qué es eso? ¿Qué hacía contratos Satanás en el cielo? A causa de los muchos contratos que tú hiciste, fuiste lleno de iniquidad. La palabra iniquidad, chamal en el hebreo, significa violencia. Algo sucedió con este querubín que se volvió violento. Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. No sabemos, como ya dijimos, cuánto tardó en crecer esta semilla de rebelión en el corazón de Lucifer, pero se nos revela que a causa de sus muchas contrataciones fue lleno de iniquidad. A los que les interese la palabra contratación, es la palabra hebrea reculá, que significa tráfico de mercancía, mercadería, mercader, tráfico o iniquidad de algo con el cual se hacen los negocios. En otras palabras, Satanás se llena de violencia porque hizo él o se involucró en un tráfico o en una violencia donde comenzó a calumniar a Dios. Comenzó a esparcir rumores acerca de Dios y convenció. En este tráfico que hizo en el cielo, convenció a la tercera parte de los ángeles. Los convenció que Dios no era justo, que Dios no era bueno, que Dios no era digno de someterse a él, que Dios era un tirano, que Dios se quería aprovechar de todos nosotros y que sería aprovechar porque había permitido la maldad en su corazón. Los convenció a la tercera parte de los ángeles. Dice la Biblia en Apocalipsis 12:4 que arrastró a la tercera parte de las estrellas. Y los ángeles, como vimos en la primera conferencia, son nombrados continuamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, estrellas. También se menciona, ¿verdad?, que en Apocalipsis 12:10, que Él es el acusador de nuestros hermanos. Satanás es el maestro en el arte de inventar chismes. De agarrar a las chismosas de las iglesias y a los chismosos de las iglesias y convencerlos de que comiencen a hablar de alguna persona para lastimar su reputación. La Biblia nos dice que cuando conocemos las estrategias de Satanás y conociendo que esa es su labor, contra un anciano o contra un líder de una iglesia, de cualquier iglesia del mundo, no admitas acusación más que con 2 o 3 testigos. Precisamente porque su labor es calumniar. ¿Qué es una calumnia? Es algo que se propaga para lastimar la reputación de una persona y herir su futuro. Entonces,
Entonces, cuando alguien llegue contigo y te diga, oye, ese hermano, el que sea, fulano de tal, dile inmediatamente, sabiendo que cualquier rumor que te llegue a tus oídos viene del infierno. Y esa persona, para asegurarte si la está usando un demonio o es verdad, dile a esa persona, tú ya fuiste con ese hermano que estás acusando y del que me estás diciendo que lo encontraste en Garibaldi a las 12, aguado de borracho con tequila, cuervo centenario, cantando con los mariachis. Ya fuiste con don Pancho a decirle, don Pancho, anoche lo vi. Te va a contar don Pancho, ¿y usted qué andaba haciendo también aquí? Ese es broma, ¿verdad? Ve con don Pancho y le puedes decir, ¿verdad? Vengo a ayudarlo. Te vi ayer borracho. Te vi ayer que caíste. Te vi ayer sentado o en tu carro con una mujer que es tu secretaria y que no es tu esposa. ¿Sabes qué? Tú eres mi hermano y te amo. Yo te quiero exhortar y decirte con todo mi corazón y con toda humildad, puedo ayudarte en tu vida porque si tú estás recurriendo a esto, estás enfermo espiritualmente. Si tú no has ido con esa persona a la que tú estás acusando antes a tirarle la mano y a decirle que la quieres ayudar a levantarse, no hables mal de ella. No hables mal de ella, quien quiera que sea. Puede ser tu sirvienta, puede ser tu chofer, puede ser tu amigo, tu papá, tu hermano, tu pastor, tu hermano, más no tus hermanos en Cristo. Porque Él es el calumniador, el que le encanta armar y tejer, hacer un contubernio para lastimar la reputación de las personas. Y estamos llenos en la mayor parte de las iglesias de chismes, de calumnias, de cosas que circulan y ya supiste de doña Chulis anoche. Y la otra, a ver, cuéntame en el teléfono, y les encanta media hora hablar y tijeretear a todo mundo. Y lo único que hablan es para criticar, atacar, herir y lastimar. Tú eres espiritual, deténlo. Yo no quiero oír nada. Ve con esa persona y dile que la amas y que la quieres ayudar antes de que me hables mal de ella. ¿Por qué? Porque es su labor, la de acusarnos y de calumniarnos y de tratar de que la gente dude de tu integridad y de tu vida espiritual. Él es experto en esto. También se nos revela en el versículo 17 que se enalteció a causa de su hermosura. Ya vimos que fue la creación más bella, hermosa, preciosa que Dios haya creado, por lo cual se enalteció. O sea, se creyó Dios por ser tan hermoso y tan perfecto. ¿Qué aprendemos de aquí? Se llama en la teología la maldición de la belleza. Qué interesante que las mujeres más bellas del mundo, sobre todo las que destacan en Hollywood, no hayan podido encontrar con tanta belleza la paz y no hayan podido quedarse con un hombre. Elizabeth Taylor lleva 9 mariditos, la Chulis. Y así tenemos cantidad de estrellas del cine, ¿verdad? Que ya murieron y que fueron enterradas, Marilyn Monroe, etcétera, etcétera. Hombres también, estrellas de fútbol, estrellas de teatro, estrellas de la televisión, estrellas del cine, deportistas, filósofos, escritores, que llegan a creerse dioses. Una mujer así tan bella dice, no eres digno de mí, me voy con otro, y nunca pueden amar a nadie porque están enamoradas de su belleza. Y lo mismo pasa con hombres. El famoso retrato de Dorian Gray, no sé si leyeron ustedes la novela, la historia, ¿verdad? Pero hay hombres también, ¿verdad? También parecidos y tan guapos que se casa una mujer con ellos y los hace infelices. ¿Por qué? Porque está enamorado de él. Es tan perfecto y es tan guapo que cree que no puede ser fiel con una mujer. Él tiene que andar con otras. Porque todo el mundo le dice, mi Chulis, ven para acá. Y se va con otras, y igual las mujeres andan por acá y por allá porque creen que todo el mundo necesita verlas, necesitan la mirada de todos los hombres y se quieren ir con todos los hombres y no es posible, te va a tocar uno nada más y te va a tocar una nada más en la vida. Pero tú crees que puedes con más ser feliz o con más ser más tranquilo y más paz, y ahí no se encuentra la felicidad, la maldición de la belleza. ¿Cuántas mujeres jóvenes también de 18, 20 años de edad son tan bonitas que entran a la prostitución? Y que comienzan a venderse, y comienzan a trabajar en los table dances, y comienzan, hombres también, ¿verdad?, que los contratan a los 13 y 14 años de edad, ya son bien parecidos, 20 a hacer comerciales, y ahí van los papás de tontos a empujar a sus hijos a que hagan comerciales de televisión, sabiendo que es el medio especial, el caldo de cultivo para destruir su ego. Y ya vemos, ¿verdad?, Timbiriche de 10 o 12 años de edad, y bandas de música de 10 o 15 años de edad, que los empujan al mundo de la alabanza y la hermosura, donde todos los alaban, donde todos los aplauden, donde el ego del niño comienza a crecerse más.
y cuando crecen no pueden soportar que nadie sea mejor que ellos, que nadie sea más bonito que ellos, que nadie cante mejor que ellos, porque se llama la maldición de la belleza. Se enamoran de ellos mismos, de ellas mismas. Y eso fue lo que le sucedió a Satanás. Y en penúltimo lugar, dice la Biblia en el versículo 17, que también él corrompió su sabiduría. Aquí nació lo que dice en Santiago capítulo 3, la sabiduría diabólica. Dice en Santiago capítulo 3, ¿cuál es esta sabiduría de Satanás? Veámosla para que la podamos discernir cuando nos encontremos con ella. Dice Santiago capítulo 3, versículo 13 en adelante: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, apúntalo, número 1, 2, contención en tu corazón. No te cactes, o sea, no presumas ni te enaltezcas, ni mientas contra la verdad. Porque esta sabiduría, o sea, las personas celosas y amargadas y orgullosas, es la sabiduría no de lo alto, sino la terrenal, la animal y la diabólica. Porque donde hay celos y contención, o sea, pleitos continuos, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así que ya sabes tú perfectamente bien, cuando una persona funciona en los celos, personas que les es difícil perdonar a los demás. No lo perdono, no lo perdono, no lo perdono. Lo saludo, pero que no me vuelva a meter a mi casa. Llego a la iglesia y me voy a dar la vuelta y no lo voy a saludar. Esas personas tienen que contención en su corazón, continua. Ya pasaron 2 años, ya pasaron 3 años y ahí sigue dentro de sus corazones la enemistad contra tal o cual persona. Personas amargadas, esas personas, si son inteligentes y si son sabias, van a tener la sabiduría de Satanás. Y dice la Biblia en el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después es pacífica. En tercer lugar es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Una persona hipócrita nunca podrá tener la sabiduría de Dios. Y sabemos que la palabra hipócrita es ponerte una máscara que no es tu personalidad. Actuar ante el mundo, en la oficina soy una persona, en Plaza Galería soy otra persona, en la iglesia pongo cara de San Crisóstomo y en mi casa pongo la cara, ¿verdad?, de dictador. Tú no puedes tener 2 o 3 personalidades porque no eres tú mismo. De acuerdo a la gente pones tu cara. Eso se llama ser hipócrita. Da la cara que tienes siempre con todo mundo. No escondas las facetas escondidas de tu personalidad. Y terminamos. Y dice la Biblia que este hombre, esta criatura, este ser espiritual llamado Lucifer, profanó con sus iniquidades su santuario, no sugiere una disputa o contienda muy amarga entre él y Dios por muchos años. Y dice la Biblia que Cristo, cuando vino al mundo, en Lucas 10, lo vio caer como un rayo a la tierra. No solamente Satanás fue lanzado a esta tierra cuando Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén, ya estaba ahí Satanás, sino que también Satanás fue despojado de su posición y de su gloria, removido del monte de Dios en el Edén, donde tenía su trono, derrotado y humillado ahora en la tierra y vencido en la cruz del Calvario. Donde el Hijo de Dios, dice Colosenses 2, despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando contra ellos en la cruz. Escúchame con lo que voy a terminar. Satanás es un enemigo vencido por la cruz.